Eterno Dios, nuevamente invocamos tu nombre en esta noche, agradecidos por el don de la vida, agradecidos por el alimento espiritual que nunca nos hace faltar, siempre estamos participando de tu palabra. Gracias, Señor, por el conocimiento que estamos adquiriendo en este tiempo. Señor, vamos a comenzar esta noche un nuevo estudio, el libro de Apocalipsis. Ayúdanos a comprenderlo, a entender lo que tú revelaste a través de Juan, tu discípulo, tu apóstol. Señor, enséñanos tu palabra. Bendice nuestras vidas, que al terminar este estudio salgamos de este lugar fortalecidos, con ganas de seguir confiando en ti y de contar a otros acerca de tu nombre. Amén. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. 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 Bien, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Excelentemente bien. Qué bueno. Gracias por estar orando por mí. Sé que han estado orando, ¿no? Y eso es una alegría, saber de que hay hermanos que están orando por nosotros, ¿no? Especialmente por mí, y se los agradezco, ¿no? Todo está yendo muy bien, nos sentimos bien, ¿no? Con fuerzas de seguir adelante, de seguir estudiando la palabra, ¿no? Me he dado cuenta que en el transcurso de estas experiencias, ¿no? Tenemos muchos hermanos en todos los lugares, en otros países, inclusive hasta de otras iglesias, ¿no? Que no se congregan con nosotros, pero que también han orado, ¿no? Entonces eso es bueno, de que existe el amor entre unos y otros, a pesar de que algunas fronteras nos separan, ¿no? Sin embargo, es también cierto que cuando estemos en el reino de los cielos, no habrá frontera que nos separe, ¿no? Ahí estaremos reunidos con personas que nunca vimos en la vida, que quizás no se reunían con nosotros, personas de otros países, de otras etnias, otras naciones, y estaremos unidos, ¿no? En torno a Jesús. Esa es, creo que, una de las grandes esperanzas que nosotros tenemos, de reunirnos con nuestro Señor. Bien, hoy quiero empezar un estudio que va a ser una experiencia, ¿no? Para cada uno de nosotros, para mí también, el estudio de Apocalipsis, ¿no? Vamos a estudiar a Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, ¿no? Escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos, cerca del mar Egeo, ¿no? Allí es donde él recibió revelaciones de Dios concernientes a Dios mismo y también a su pueblo, a su iglesia. En cuanto a Apocalipsis, es el libro que es donde tenemos más desacuerdos con otros cristianos. ¿Sí sabían, no? De toda la Biblia, el libro donde hay más desacuerdos entre los cristianos, eruditos, comentaristas, es el libro de Apocalipsis. No hay algo que podamos entrar en común. Hay mucho desacuerdo. Hay mucha interpretación también que es que raya en la fantasía, ¿no? Se ha enseñado Apocalipsis y se ha cometido grandes errores también, ¿no? Hemos cometido grandes errores a la hora de enseñar Apocalipsis, ¿no? Entonces, lo que quiero que entendamos es que no es tan fácil explicar Apocalipsis. Ya le estoy sacando un punto. Hay desacuerdos, hay mucho desacuerdo y hay muchas formas de interpretar, ¿no? Apocalipsis. Es sorprendente cómo cada día aparecen personajes, ¿vio?, que dan su interpretación de Apocalipsis, ¿no? El mismo nombre a veces da hasta miedo, ¿no? ¿Sí?
La ciencia ficción utiliza esos términos apocalípticos para hablar de desastres, de desmanes, hablar de asteroides que caen del cielo, de bestias que salen del mar, ¿no? De bestias raras con cabezas y todo eso, ¿no? Entonces hay mucha oscuridad a la hora de interpretar Apocalipsis. Yo les voy a dar algunas pistas que nos van a ayudar a tener una comprensión clara del libro de Apocalipsis y no perdernos. Yo creo que el gran problema de los eruditos y los comentaristas y de los diferentes sistemas de interpretación es que se piensa que Apocalipsis fue escrito ayer, ¿no? Cuando uno lee Apocalipsis, uno cree que esto se escribió ayer, la semana pasada. Entonces uno dice, esto. Entonces uno analiza la porción del Apocalipsis y trata de calzarlo en los eventos que estamos viviendo, en lo que se presume que pueda pasar, ¿vio? Entonces, no. Primera regla, Apocalipsis no se escribió la semana pasada, ni hace un año. Apocalipsis se escribió en el primer siglo, cuando estaban vivos todavía los apóstoles, o algunos apóstoles. Fue en el primer siglo de la era cristiana que se escribió Apocalipsis, por lo tanto es un documento antiguo, tiene más de 2000 años. Entonces hay que entender esa parte, es un documento antiguo. ¿Y qué les quiero decir? Si es antiguo, tenemos que un poco conocer la cultura de esa época, ¿sí? Cómo era esa época, cómo vivían los cristianos, qué estaba aconteciendo en esos tiempos, ¿no? Para poder entender Apocalipsis. Hay otra cosa que me parece básico, fundamental, elemental, es que Apocalipsis es un libro que está basado en el Antiguo Testamento. Es algo que en estos tiempos de estudio he vuelto a considerar. Apocalipsis es un libro que tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Eso es clave, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Significa que usted tiene que conocer el Antiguo Testamento, ¿sí? Usted tiene que conocer, digamos así, las jergas, los términos del Antiguo Testamento. Usted tiene que estar empapado del Antiguo Testamento para poder conocer lo que Juan trata de explicarnos a través de Apocalipsis. O sea, tiene su raíz. ¿Cómo? Una conexión. Exacto, con el Antiguo Testamento. Yo no lo podía creer, pero eso es cierto. Cada vez que leo Apocalipsis, yo veo que Juan saca muchos términos del Antiguo Testamento. O sea, una pregunta, disculpe, pastor. Sí, sí. ¿El Apocalipsis es un libro que se escribió antes que la Biblia? Fue uno de los últimos libros, digamos, del Nuevo Testamento, ¿no? Usted sabe que tenemos Mateo, tenemos Marco, tenemos Juan, luego tenemos Hechos, tenemos las epístolas de Pablo, tenemos los libros de Juan, de Pedro, de Judas, y el último, Apocalipsis. Sobre el año hay discusión, ¿no? Yo no voy a tratar de decir qué año, si fue el año 70, si fue antes del 70 o si fue después del 90, hay discusión. Pero no hay duda de que es un libro que pertenece al canon del Nuevo Testamento y está en el último, ¿no? De acuerdo a la Biblia que tenemos, está en el último. Entonces, pero Apocalipsis pertenece a la era cristiana, a la época cristiana, no a la época del Antiguo Testamento. Sin embargo, a la hora de construir este libro, los términos, los símbolos, las historias que están en Apocalipsis son historias sacadas del Antiguo Testamento. ¿Estamos? Les voy a mostrar una. Miren, solo uno nomás para que ustedes vean. Vamos a Apocalipsis 2, por favor. Apocalipsis 2. Miren, hermanos. Apocalipsis 2. Apocalipsis 2. Sí, Apocalipsis 2. 2.7. Miren, Apocalipsis 2.7. ¿Quién lo lee? Apocalipsis 2.7. ¿Alguien lo encontró?
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este lenguaje que está allí, ¿a qué le recuerda? ¿Pero a qué le recuerda? Cuando hubo Adán y Adán y Eva. Eva. Exacto, a Génesis. A Génesis. Al Génesis, está hablando de un árbol. Eso es impresionante. Yo, por eso, en este tiempo me he convencido, así estoy convencido, que si queremos nosotros interpretar de una manera correcta Apocalipsis, nosotros tenemos que ir a su trasfondo, al Antiguo Testamento. Tenemos que conocer y estar identificados con el Antiguo Testamento. ¿Ya? El Antiguo Testamento es la base sobre la cual Juan construye este libro. Y ese ha sido el error de los intérpretes, ¿no? ¿Qué han hecho los intérpretes? Leen y buscan en la historia, vio alguna cosa que calce, que coincida y lo empalman ahí. ¿Sí? Y lo empalman ahí. ¿Vio? Y ese ha sido el problema de interpretación. O ven un poco de ciencia ficción y quieren empalmarlo también, ¿no? Ven un poco de los científicos y quieren tratar de encajar el Apocalipsis mediante cosas que los científicos por ahí están mirando y observando que puedan suceder. Entonces tratan de encajarlo, lo interpretan con la historia, con el futuro también. Sí, sí. Y eso es dañino, ¿eh? Eso ha sido perjudicial para nosotros, especialmente aquellos que hemos sido cristianos de pequeños. Entonces, yo estoy mostrándole una cosa que es real, que el Apocalipsis tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Y ese es un desafío para la iglesia, porque muchos de nosotros hemos despreciado el Antiguo Testamento como que algo ya es rancio, pasado, pero si queremos entender Apocalipsis, nosotros tenemos que comenzar a entender el Antiguo Testamento. Claro, Apocalipsis es la realidad, el Antiguo Testamento es la sombra. Pero es necesario entender la sombra para entender lo que Juan trata de explicarnos a través de lo que él ve. ¿Estamos? Mire, otro término también que pertenece al Antiguo Testamento. Vamos al Apocalipsis 1. Miren. Apocalipsis 1, 4 y 5. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante. Cuando ustedes ven trono, ¿a qué les recuerda? Cristo está sentado a la derecha de... Sí, sí. Pero en el Antiguo Testamento, ¿a qué les recuerda? ¿Dueño del monte? El templo. El templo. El 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Cuando usted ve esa expresión, reyes y sacerdotes, ¿a qué le recuerda? Al Antiguo Testamento. Porque es en el Antiguo Testamento donde se nos habla de los reyes y se nos habla de los sacerdotes. porque claro, porque Sí. en el Nuevo no habla de... Claro, no, es que eso pertenece al Antiguo Testamento, reyes y sacerdotes. El 10, por favor, ¿quién lo lee? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como una trompeta. Esa palabra, De trompeta. esa voz como de trompeta. ¿Qué episodio le recuerda? ¿Ah? La caída de Jericó. La caída de Jericó, cuando también fue entregada la ley, Exacto. la ley en el Sinaí. O sea, hay mucho término del Antiguo Testamento, hermanos. Hay mucho término del Antiguo Testamento. Inclusive hasta los pactos que están en el Antiguo Testamento también están allí. Trompeta. Son términos del Antiguo Testamento. Sellos son términos del Antiguo Testamento. ¿Qué más? Aparte de trompeta, cuernos, ¿verdad? Cuernos son términos también.
Cuando las murallas de Jericó cayeron, antes de caer habían cuernos, 7 cuernos que tenían los sacerdotes, ¿no? Es decir, tiene términos del Antiguo Testamento. Entonces, este es un camino certero que nos va a ayudar a conocer el Apocalipsis. Y vamos al capítulo 4, por favor, porque hoy vamos a tratar solo el capítulo 4. Ya anteriormente hemos hablado de las iglesias. Va a haber tiempo de volver a estudiar el tema de las iglesias. Apocalipsis 4, capítulo 4, dice así. Miren lo que Juan ve, ¿no? Después de esto dice, miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después. Lo primero que Juan ve en nueva visión, ¿qué es lo que ve? Dice, una puerta Abierta en el cielo. Abierta en el cielo. ¿No? Apocalipsis, eso de puertas también es del Antiguo Testamento. Claro, más o menos como cuando dejó abierto el arca de Noé la puerta, 120 años. Claro, exacto. Ahí también hay una puerta que estaba abierta y que luego se cerró. Pero nunca entraron solo entraron los animales. Sí. Entonces, el término puerta es un término que pertenece al Antiguo Testamento. Fíjese, es interesante que aquí la puerta está abierta. En el Antiguo Testamento generalmente las puertas estaban cerradas. Yo veo en el Antiguo Testamento puertas cerradas. ¿Cuál es la primera puerta cerrada? ¿Se acuerdan? La primera puerta que se cierra. La puerta de Dios. ¿No era de lo que entraba con los animalitos? Ok. A ver, la del Edén. Esa fue la primera puerta que se cerró. Veamos. Génesis, un ratito vamos a Génesis. Oiga, Paz, pero también no tenían cerrados en el patio la puerta, solo entraban las personas. Sí, eso vamos a ver, pero yo estoy hablando de la primera puerta que se cerró, ¿no? Porque luego el templo también vamos a ver que hay puertas y las puertas están cerradas, ¿no? Génesis 3, 24, ¿qué dice allí? Hecho pues fuera del hombre, y puso al oriente del huerto. Sí. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Fíjense, aquí hay 2 querubines con espadas encendidas que están allí y que no permiten que el hombre ingresara al paraíso. Ahí es donde están 2 querubines. Claro, con espada encendida. ¿Esa puerta qué está? Cerrada. Y con vigilantes. Sí. Desde la caída del hombre las puertas han estado cerradas. En el mismo templo judío, ustedes pueden saber que allí no podía entrar cualquier clase de persona. No podía entrar cualquiera. No había acceso. Ni siquiera al lugar santísimo, al lugar santo, no había acceso. Puertas cerradas. Solo un sacerdote o sumo sacerdote era el que ministraba en ese lugar. Sin embargo, en el Nuevo Testamento hay esperanza, porque dice que hay una puerta abierta. Hermanos, si la puerta está abierta, ¿qué significa? Tenemos la oportunidad de entrar. Que se puede pasar. Hay una puerta abierta al trono de Dios. Es lo que está explicando aquí Apocalipsis. En Apocalipsis 4 nosotros vamos a ver a Jesús. Después de haber resucitado, Él va al trono de Dios, al templo de Dios. Y debido a su sacrificio, hay una puerta que está abierta. De forma que cualquiera de nosotros puede ingresar velo adentro. ¿Estamos? Porque creemos en Él. Porque Él ha abierto esa puerta. No lo abrió Adán. Adán lo cerró. No, por su pecado lo cerró. Pero Cristo por su justicia lo abrió. Por su justicia Él ha abierto una puerta. Es el único que abre y cierra. Claro, y es que eso dice Hebreos. Vamos otra vez a otra parte de la Biblia, al libro de Hebreos, hermanos.
El libro de Hebreos. Qué maravilloso esto. 10, 19. 10, 19. Sí, 10, 19. Alguien que no leyó puede leerlo. Miren lo que dice, a ver, yo lo leo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar ¿a dónde? Por la sangre de Jesucristo. 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Entonces, en Apocalipsis 4, nosotros vamos a ver la imagen del dulce Jesús ahora entronizado en el templo de Dios. Interesante. Y la puerta está abierta para que toda persona pueda acercarse y beneficiarse de los méritos que Él ha ganado para la salvación. De manera que las personas no se van a perder por pecadores, sino por no creer. La puerta está abierta. Cualquier persona, no importa quién sea, puede ingresar. Jesús lo ha abierto con su propia justicia. Volvamos a Apocalipsis porque hay algunas cosas más que aprender de ahí. Otra vez se ve la voz como de trompeta, ¿no? Hablando conmigo, ¿no? Estos son términos del Antiguo Testamento. El 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono, ¿uno qué? Sentado. Cuando Él entra a esa puerta abierta, el 2, dice que Él entra espíritu, ¿no? El Espíritu está hablando de las visiones que Él está viendo. Y dice que Él ve un trono que ya está establecido, ¿no? Este trono está firmado, está establecido. Y dice que ve, algo que le llama la atención es que ve a alguien sentado en el trono. Y va a dar algunas características. 3. Y el aspecto del que estaba sentado era ¿qué? Semejante a piedras de jaspe. El 3. De cornalina. Y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a esmeralda. Apocalipsis 4:3. Sí. Apocalipsis 4:3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedras de jaspe, de cornalina, y había alrededor de él un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Hermanos, estas piedras que usted ve ahí, el jaspe, la cornalina, la esmeralda, son también del Antiguo Testamento. Lo encuentra en el Edén y también lo encuentra en el pecho del sumo sacerdote. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Donde le dirigía las 12. Ajá. En el pecho del sumo sacerdote. Usted lo encuentra en el pecho del sumo sacerdote, ¿no? Sí. Usted va a ver, déjeme. Esto va a encontrar en forma interesante, ¿no? En Éxodo 28, vamos a ver. Éxodo 28, 17, 18 y 19. Lo leo. Éxodo 28, 17, 18 al 19. Vamos a ver si es cierto o no lo que le estoy diciendo. Y los llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbuncio. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. Si usted ve allí las vestiduras de los sacerdotes, ¿no? Entonces, usted puede ver aquí al que está sentado en el trono, según Apocalipsis, tiene estas piedras. Lo que significa es que Jesús está haciendo una obra sumo sacerdotal en el cielo. ¿Estamos? ¿Está haciendo una obra sumo
Pero estas piedras que están allí son piedras que estaban en el lugar santísimo. Y las que tenía el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo. Donde Juan ha ingresado es en el lugar santísimo. Donde está sentado Jesús es en el lugar santísimo. ¿Sí? Los adornos del templo, estos adornos que estaban alrededor del lugar santísimo. Las piedras que tiene se las ponía el sumo sacerdote. Jesús está sentado en el lugar Santísimo. tal cual lo dice Hebreos. Se sentó a la diestra de Dios. Entonces aquí Jesús está cumpliendo, después de haber ascendido a los cielos, se fue a la diestra de Dios. El tema de Apocalipsis 4 es la intercesión de Jesús en el santuario, en el templo, en el lugar santísimo. Juan tiene el privilegio de ver el lugar santísimo y de ver al amado Jesús en el lugar santísimo. Interesante. Es el único que menciona cruz. Exacto. Volvamos a Apocalipsis, hay cosas más que entender. También alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a esmeralda. Esto se repite en Ezequiel, por el tiempo no voy a mencionar, pero ustedes pueden leer en su casa Ezequiel 28, 17 al 19. Este arco iris también está en Ezequiel. Y este arco iris es el arco iris del pacto. Es interesante, por eso yo digo que el Apocalipsis también habla del pacto. Hay un arco iris. 28, 17 al 19. En su casa lo lee, ¿no? Ahí va a entender qué es este arco iris. Este arco iris representa al pacto. ¿Se acuerdan cuando Dios había castigado la tierra con un diluvio? Luego Dios hizo un pacto, ¿no? Con el arco iris. Este es el pacto que Dios ha hecho. Apocalipsis 4 nos está hablando del nuevo pacto. Ya no es el antiguo pacto. Es el nuevo pacto. El antiguo pacto estaba basado en los 10 mandamientos. El nuevo pacto está basado en la sangre de Jesús. Este arco iris significa que el Señor no nos castigará a aquellos que han confiado en la justicia de Cristo. Amén. Está el arco iris del pacto, del perdón. ¿Qué otra cosa se ve? Vamos al 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Aquí como que se nos agota el entendimiento, la sabiduría, porque también ve 24 tronos. Y sobre estos 24 tronos hay 24 ancianos que ya tienen sus coronas y tienen vestiduras blancas. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Los que vencieron por el Evangelio, por la causa de Dios. Sobre esto hay una serie de hipótesis, pero nosotros tenemos que, yo ya les dije, ¿cuál es la regla? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Cuál es la clave? El Antiguo Testamento. Para entender el Nuevo. Para entender esto hay que ir al Antiguo Testamento. Sí, porque se ha sacado muchas conjeturas sobre los 24 ancianos. Primero, lo que usted sabe que anciano, ¿quién es un anciano? Una persona que está madura en lo espiritual. Con experiencia. Un anciano es un líder de iglesia, es un pastor. Uno al cual Dios le ha confiado a que apaciente la iglesia. Es un pastor. ¿Ya? Eso no se puede quitar, porque algunos han interpretado que estos 24 son 24 ángeles. No, estos son ancianos de la tierra. Son seres humanos, pero que tienen un cargo especial. Ellos están a cargo de la iglesia del Señor. Guiando, exactamente. Y vamos al Antiguo Testamento porque sí hay luz con respecto a esto, ¿no? Primera de Crónicas, por favor. Primera de Crónicas. Ya. 24. 24.
18, ¿puede leerme? 24, 18, hermano. 4, 18, Sí. Dice, la 23ª de leyes. Ajá. A ver, la 24ª y Masías. Masías, ok. La 24ª. ¿Qué sería 24ª? ¿Qué dice su versión? 24ª. ¿Qué es? Voy a ver la otra. El 24. ¿Sí? Es 24. 23. ¿Ah? 23ª, 23. Claro, exacto. Y 24ª. 24. 24. Sí, Masías, ¿qué es? son parte del sacerdocio de Cristo, son nombres de personas. El santuario estaba gobernado por 24 sacerdotes. ¿Me entiende? 24 sacerdotes estaban por turnos, ellos se turnaban, ¿no? No es que un sacerdote oficiaba todo el día, sino que habían turnos. Entonces, habían 24, ¿me entiende? Habían 24 y también habían 24 cantantes en el santuario. Entonces, no estamos equivocados. Exacto, está el número 24 aquí. Son 24. En el capítulo 25, lo dejo como tarea también. Todo el capítulo 25, ustedes también van a encontrar el número 24 ahí. Pero siempre son líderes. Siempre son los que están a cargo de las funciones, ya sea sacerdotales. Dígame. Los nombres. Sí, están ahí los nombres, exacto. Están los nombres. Entonces, se dividía en un turno de 24. Entonces, de forma que cuando Juan ve el santuario, porque este es el santuario terrenal, él está viendo el santuario de Dios, a Jesús entronizado en el lugar santísimo. Y ahí ve 24 ancianos. 24 tronos, 24 ancianos. Pensé que eran los 24 que pasaron la tribulación en el tiempo antiguo. Sí, bueno, este número 24, escuchad lo que les quiero decir. Este número 24 en realidad es un múltiplo de 12 más 12. ¿Cuánto es 12 más 12? 24. Las tribus de Israel, ¿cuánto eran, Omar? 12. Los apóstoles, ¿cuántos fueron? 12. Se suma y dan 24. Pensaba eso, que eran los amigos y los Es que están todos los... Este es la iglesia. El número 24 representa a la iglesia. Porque los líderes no son solos. ¿Qué tienen? Iglesia. ¿Sí me entiende? Son 24, pero son líderes que representan a su iglesia. Por lo tanto, lo que Juan ve allí es la iglesia en el cielo. con líderes. Sí, la iglesia con sus líderes en el cielo. Es que no escribió Juan que ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? Escribió Pablo, ¿no? No, vamos a Efesios, por favor. Vamos a Efesios, hermano. Creo que todavía no empezaron con Efesios, ¿no? Vamos a Efesios. Sí que estábamos arriba. Sí, al libro de Efesios. 2:6. ¿Dónde estamos? 2:6. 2:6. Estamos con él. 2:6 dice, Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está usted, hermana? Sentada ¿En dónde? en los lugares, dice él. Ah, sí, ¿dónde está el Señor? celestial. Es lo que ve Juan. Es lo que ve Juan. Es que nosotros estamos allá por la fe. O sea, simbólicamente. Sí. Y que, no, es cierto eso. Nosotros estamos por fe allá. Claro, pero nuestro cuerpo está aquí todavía. Sí. Miren Hebreos. Vamos a Hebreos nuevamente. Hebreos, por favor, hermanos. Vamos a Hebreos, hermanos. Esto es interesante, hermanos. Hebreos. Por eso dijo que se iba a preparar un lugar. Hebreos, a ver. Nosotros. Interesante. 22. Miren lo que dice. Y ahí también habla de sonido de trompeta, el 19 al sonido de trompeta. Pero vamos al 22. 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de ¿dónde?
De Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos y millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Dónde estamos según el autor de Hebreos? Ya estamos en los lugares celestiales. Exacto. O sea, nuestros nombres ya están escritos. Miren, lo que Juan ve allí en el cielo, ve a su iglesia redimida, porque Jesús nos hizo sentar con Él en lugares celestiales. Esa es la interpretación correcta de Apocalipsis. La iglesia redimida y salva. Porque después de la cruz las cosas son ciertas, son seguras. El Señor conquistó para nosotros la vida eterna y nos hizo sentar en lugares celestiales. Es que, o sea, digo, Jesucristo pertenece a Sion y que por Él, en el monte de Sion, y por la gracia de Él somos salvos. Porque sabemos que de ahí Él se manifestó al mundo, al que cree. Y nosotros somos ciudadanos del cielo. Ciudadanos de Él. Aquí estamos del pasado. Entonces, allí se está notando la adoración celestial. ¿Vio? Entonces, esto se ve allí. Esto es lo que ve Juan. ¿Sí? Hablemos un poco más del número 24. Dije que 24 corresponde ¿a qué? A las 12 tribus. De Jacob. ¿Y a los 12? 12 más 12. 24. Aquí está la iglesia salva del Antiguo Testamento y la iglesia salva del Nuevo Testamento. Hermanos, el número 12 se repite como 7 veces en el Apocalipsis. Interesante. Ese número 12 se repite varias veces. Vamos a otra versión, al mismo Apocalipsis, pero vamos a ver que este número es repetitivo, ¿no? No es que solo está aquí nomás, ¿no? Como para decir, no tenemos luz con respecto al tema. 21 de Apocalipsis 21, 12 al 14. Apocalipsis 21, 12 al 14. Y tenían un muro grande y alto con 12, ¿qué dice? Puertas. Y en las puertas, 12 ángeles. Y nombres escritos, que son 12 tribus. Las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Ve? Está hablando de los del Antiguo Testamento. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, a sus puertas al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad que tenía 12 cimientos. Y sobre ello los 12 nombres de los 12 apóstoles. Entonces usted suma 12 de la tribu y 12 de los apóstoles, son 24. Y esto quiere decir la iglesia salvada antes de la cruz y después de la cruz. Ahora hecho perfecto por la sangre de Jesús. Una iglesia que es celestial, que está arriba en los cielos. Es tremendo, hermano. Es tremendo. Volvamos a Apocalipsis 4, por favor, que hay algunos detalles más que hay que tener en cuenta. Y del trono salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Observemos estos términos, ¿no? Dice que salían ¿qué? Lámparas, ¿qué más? Perdón, había ¿qué dice? Voces. ¿Y estas voces cómo eran? ¿Cómo eran? Dice. Salían relámpagos, truenos y voces. Esas 3 cosas son las mismas que están en Éxodo, cuando el Señor presenta su ley. En el antiguo pacto, cuando Dios se reveló con medio de la ley, también los 3 términos están. ¿Sí? Esos mismos términos están en el Antiguo Testamento. A ver, vamos a ver, ¿ya? Éxodo, vamos un ratito a ver este término. Éxodo
19, 16. Miren, hermanos. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron, ¿qué dice? Truenos, Y se veían relámpagos y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Los mismos términos. Pero esta tiene que ver ya con el nuevo pacto. No estamos en el antiguo pacto, estamos en el nuevo. Y el nuevo pacto también hay este tipo de voces. pero con una diferencia, que ahí uno no se podía acercar a ese monte y acá sí se puede. Porque el Señor nos hizo perfectos por medio de su sangre. Amén. Nos podemos acercar. ¿Se das cuenta? Apocalipsis 4 es la inauguración de Jesús en el trono, en el lugar santísimo. ¿Está bien? Jesús no se fue al lugar santo, sino se fue al lugar santísimo. Eso la Biblia lo repite en todo el Nuevo Testamento. ¿Ya? Ahora, ¿qué significan las 7 cosas que ahí ven? ¿No? Vamos a... Sí, los 7 espíritus, miren lo que dice ahí. Vamos a ver. 7 espíritus de cuáles. Miren lo que dice. Apocalipsis 4, 5. Y del trono salían, dice, relámpagos, truenos y voces. Estamos hablando de la inauguración del nuevo pacto, ¿no? Con la intercesión de Jesús en el santuario. Ahora dice, habían voces, y también dice, ardían 7 de fuego, las cuales son los 7 espíritus. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En esa inauguración, ¿dónde estaba? En el cielo. Interesante. ¿Sabes que cuando Dios hizo la obra de la creación, ¿dónde estaba el Espíritu? Cuando hizo la obra de la creación, ¿dónde estaba el Espíritu? Aquí, pues, Se movía sobre las aguas. El Espíritu estuvo el primer día, el Espíritu tuvo el segundo día, el Espíritu tuvo el tercer día, tuvo el cuarto, tuvo el séptimo. sí. Y aquí nosotros vemos 7 espíritus. Esto está hablando de la plenitud del Espíritu. Eso siente que se ve allí. Lámparas representa al Espíritu de Dios, ¿sí? Que sella la obra de nuestro Señor Jesús. Finalmente, también veo otra cosa, ¿no? El 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El mar de vidrio. En el santuario había un lugar llamado lavacro, que también era conocido como el mar. Se conocía como el mar. Ahí los sacerdotes se lavaban las manos para entrar al santuario. Aquí Juan también ve esa misma imagen. Ve un mar de vidrio. Un mar de vidrio, ¿no? Después ve 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes tienen algunas cosas interesantes. Miren lo que dice. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Nos está hablando de cielo, porque las águilas, ¿dónde están? En el cielo. Nos está hablando de un becerro, este es como una especie de toro, ¿no? Nos está hablando también de un hijo de hombre y de cuarto, ¿no? Estos 4 son querubines. En el santuario, ¿qué había? Querubines. Estos 4, ¿por qué son 4? Porque la tierra tiene 4 puntos cardinales. Lo que significa que es el cuidado de Dios por su creación, por la tierra. Estos 4 seres vivientes representan a quienes cuidan la tierra. 4 seres vivientes, 4 ángulos de la tierra. Dice que cuando venga Jesús, de los 4 ángulos de la tierra traerá a sus hijos. Eso también significaba los cuernos que habían en él cuando se hacía el sacrificio. Sí, claro. Porque ahí se ponía la sangre en las Bueno, puntitas de los cuernos. la otra semana vamos a estudiar un poco más detenido ese tema de los cuernos, ¿no? Pero por ahora, ¿cómo termina esto? Dice así.
Dice el 8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha. Estamos hablando que estos seres vivientes son ángeles que cuidan de la tierra. ¿Sí? La Biblia dice que los ángeles han sido dejados para cuidar a los hijos de Dios. Ellos también adoran. Esto está en Isaías también 6, ¿no? Donde dice que el Señor está en su trono y hay querubines, ¿no? Entonces va con esto. Ahora es interesante lo que viene después. 10. Los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y echaban sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando el Señor entra al cielo, al santuario, al lugar santísimo, Él recibe todo esto. Dominio, recibe honra y recibe gloria. Por lo tanto, Apocalipsis 4 está hablando de la inauguración de Jesús como sumo sacerdote en los cielos. Y aquí hay alabanzas, aquí hay hosanas, aquí hay cánticos. ¿Cómo no copiar este modelo también en nuestras iglesias, no? Este es un verdadero modelo de adoración, de paso. Es un verdadero modelo de adoración. Quiero decirle un punto final. Y también yo creo que los pastores deberían ser respetados, como que hoy día la función pastoral se ha perdido de vista, ¿no? Como que el pastor, ¿qué me importa? ¿No? ¿Es una persona más? No, el pastor no es una persona más. El pastor es alguien a quien Dios lo eligió, es un ministro para predicar su palabra, y aquí hay respeto. Y a quien Dios le pedirá. Y aquí hay respeto, exactamente. Aquí hay respeto, ¿no? La función del pastor en este tiempo ha decaído. Y creo que cada uno de nosotros, de los que ha sido llamado al ministerio, debe defender su llamado como Pablo defendió su llamado. No son cualquier persona, son pastores. Y hay que tenerles aprecio, hay que tenerles respeto y consideración. Pero en una época posmoderna se ha perdido de vista, el pastor es cualquier persona. No, él es alguien que Dios lo llamó, eligió para que él predique su palabra. Entonces el hecho de que estén sentados allí, también el cielo los considera. Y todo pastor, quien sea, a quien Dios haya llamado, debe tener nuestro máximo respeto. ¿Sí? Es algo que yo aprendo. Pero Si yo nos pienso que enseña en esos Hebreos pastores- está... Sí. En Hebreos está eso del pastor. Exacto. Entonces, el pastor también tiene que ser consciente que Dios lo ha llamado, que no está dirigiendo porque le da la gana, sino Dios lo llamó para hacer esta obra. Es lo que yo veo en la adoración celestial. Esa misma adoración, ese modelo debe ser copiado en la tierra. Y es un modelo donde no hay competencia, escúcheme. No es que los 4 seres vivientes tratan de sobresalir, hay como que hay una concordancia, ¿sí? En la adoración celestial. Nadie trata de destacar la figura, vamos a ver la otra semana, la figura de adoración es el Cordero, es el Señor. Él ¿Sí? representa- Entonces en la iglesia tampoco debe haber competencias, quién canta más bonito, sino que cuando vayamos al culto, a la congregación, debemos entender que vamos a alabar al Señor ahí. Y debe ser corporativo, porque no es independientemente, no, yo alabo donde quiera, no, aquí hay una adoración en conjunto, corporativo, en comunidad. Yo creo que debe haber un culto personal, pero cuando uno va a la iglesia, uno va a una comunidad que alaba a Cristo, que alaba al Señor por lo que ha hecho por ellos, ¿sí? En eso debe haber reverencia, debe haber santidad, consagración. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Amén. Amén.